Edad Media no fue solo castillos y caballeros, sino un mundo donde la sexualidad estaba marcada por el miedo, el pecado y el poder. Entre penitencias crueles, secretos prohibidos y deseos imposibles de contener, la intimidad nunca fue realmente íntima. Hoy, te llevaré al lado más oscuro y oculto del sexo medieval. Una verdad tan sorprendente y perturbadora que cambiará la forma en que miras la historia para siempre. Imagina esta escena. Eres una joven esposa llamada Margot, apenas con 15 inviernos, de pie en la entrada de una cabaña de piedra, en el año 1347, ante tu nuevo marido. Henrik se acerca al lecho nupcial. Bajo tus pies descalzos las pajas crujen con cada paso tembloroso. La luz de las velas tiembla sobre su rostro endurecido. Es casi el doble de tu edad, elegido por tu padre a cambio de 3 cerdos y media parcela de cebada. Tus manos tiemblan al sujetar la tosca túnica de lana que tu madre cosió para esta noche, la misma que ella usó, y antes que ella, tu abuela, a través de las delgadas paredes, escuchas a sus amigos, ebrios de cerveza, gritando groserías y golpeando ollas con cucharas de madera. No se marcharán hasta escuchar pruebas de consumación. Tu respiración se entrecorta cuando los dedos callosos de Henrik buscan el cordón de cuero en tu cuello, y te preguntas si las advertencias susurradas por tu madre sobre los deberes conyugales podrían prepararte para lo que está por ocurrir en este cuarto estrecho y ahumado que huele a lana húmeda y cuerpo sin lavar. No es una historia de amor, es la realidad de la intimidad medieval. Un mundo donde la sexualidad estaba marcada por supersticiones, terrors religiosos e instintos de supervivencia que hoy nos parecen extraños. Antes de adentrarnos en estas historias olvidadas de sufrimiento, si disfrutas conocer las verdades ocultas de la historia, considera dar un me gusta y suscribirte para más contenido. Y comenta desde dónde escuchas. Me parece increíble que exploremos juntos estos relatos antiguos desde distintos rincones del mundo. Unidos por la curiosidad sobre el pasado, la alcoba medieval era un campo de batalla donde los cuerpos eran territorios políticos, donde las doctrinas de la Iglesia chocaban con tradiciones paganas, y donde los momentos más íntimos estaban sometidos a reglas tan extrañas que hoy provocarían escalofríos. No eran simples decisiones personales, eran asuntos de salvación eterna, honor familiar y vida o muerte. Regresemos al mundo de Margot, donde no existía el concepto de violación conyugal, porque las esposas eran propiedad, donde la sangre menstrual se consideraba capaz de arruinar cosechas y donde una posición sexual equivocada podía condenar el alma al infierno. En la Europa medieval, el lecho nupcial jamás fue privado. La comunidad, la iglesia y las supersticiones tenían voz en lo que ocurría entre marido y mujer cuando Margot se casó con Henrik en aquel otoño de 1347. La unión no se celebró con música y vino, sino como un negocio sellado con fluidos corporales, observado por vecinos que exigían pruebas. El ritual de la noche nupcial comenzaba mucho antes del contacto primero. La ceremonia de la cama, donde los invitados arrastraban a los recién casados hasta la alcoba los desnudos, entre canciones vulgares, y luego esperaban fuera, atentos a los sonidos que confirmaran el acto. Los amigos de Henrik no se marchaban hasta escuchar los gritos de dolor de Margot, señal de que el himen se había roto y el matrimonio consumado han. Pero aquí es donde la intimidad medieval se vuelve aún más extraña. La Iglesia enseñaba que, incluso dentro del matrimonio, podían cometerse pecados mortales. San Jerónimo, en el siglo IV, escribió que un hombre que amaba demasiado ardientemente a su esposa era un adúltero. Para los padres de la Iglesia, el placer excesivo corrompía el alma, y no era simple teoría. Marcaba cada aspecto de la vida sexual medieval. San Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, hacia 1265, impuso reglas precisas. El acto solo era aceptable ciertos días de la semana, en temporadas concretas, y en una sola postura, el hombre arriba, la mujer debajo, cara a cara. Cualquier desviación era contra natura, y por tanto pecado. El sexo oral estaba prohibido, al igual que las relaciones durante la menstruación, el embarazo o la lactancia. La Iglesia calculaba que, siguiendo estas normas, los esposos solo podían unirse unas 50 veces al año. Margot aprendía estas reglas de su madre, quien a su vez las escuchaba en confesión del sacerdote del pueblo. El peso de la condena eterna pendía sobre cada encuentro. Cuando Henrik la reclamaba en un miércoles de Cuaresma, ella enfrentaba una elección imposible: en someterse y arriesgar su alma, o resistirse
y sufrir la ira de su marido en un mundo donde la violencia doméstica era aceptada. La visión medieval de la sexualidad femenina se basaba en errores que durarían siglos. Los textos médicos, influenciados por griegos y romanos, sostenían que la mujer era un hombre defectuoso. Sus órganos eran versiones invertidas de los masculinos en la vagina, un pene vuelto hacia adentro, los ovarios, testículos internos. No era ignorancia popular, se enseñaba en universidades. Estas ideas definían cómo se entendía el deseo femenino. El médico Constantino el Africano en el siglo XI aseguraba que la mujer necesitaba estimulación prolongada y múltiples clímax para concebir. Esto alimentaba la creencia absurda de que la violación no podía causar embarazo, pues la mujer no alcanzaba placer. Si quedaba encinta tras un ataque, los jueces lo interpretaban como señal de consentimiento. La madre de Margot tal vez le advirtió sobre el útero eronte, un mal que los médicos creían capaz de causar histeria, locura e incluso muerte. Se pensaba que la matriz podía desplazarse dentro del cuerpo, asfixiando el corazón o saliendo por la vagina. Los remedios iban desde perfumar la zona para atraerla hasta colocar olores fétidos en la nariz para hacerla descender. La Edad Media heredó creencias fértiles de tradiciones paganas que la Iglesia nunca erradicó del todo. Las parteras, luego llamadas brujas, guardaban secretos de hierbas y rituales para concebir, evitar embarazos o asegurar hijos varones. En los bosques, bajo la luna llena, las mujeres recogían plantas como poleo o tanaceto para preparar infusiones que prevenían la concepción, aunque con dosis tan finas que podían ser veneno. A la raíz de mandrágora, con forma humana, era considerada amuleto de fertilidad, tan valiosa que en los mercados abundaban falsificaciones talladas en otras raíces. La Iglesia las condenaba como brujería, pero ni los cristianos más devotos podían renunciar del todo a estas prácticas. La línea entre medicina y magia era difusa. Una mujer podía rezar a Santa Margarita por un parto seguro y al mismo tiempo enterrar un trozo de placenta bajo su casa para asegurar fertilidad futura. Podía llevar un crucifijo al templo y esconder un trozo de ámbar en el pecho para evitar la anticoncepción medieval. Era una mezcla peligrosa de superstición, veneno y desesperación. A las mujeres se les enseñaba a saltar hacia atrás 7 veces después del acto para evitar la concepción, o a beber vino mezclado con abejas molidas. Más peligrosas eran las pócimas elaboradas con mercurio, plomo y otros venenos que solían matar a la mujer junto con el posible embarazo. Las consecuencias de una gestación no deseada eran terribles. Sin un método fiable de control, las mujeres vivían bajo la amenaza constante de morir en el parto. Las tasas de mortalidad materna eran espantosas. Una de cada 3 fallecía durante o poco después del alumbramiento. Para las solteras, el embarazo significaba ruina social, destierro o incluso la muerte. El infanticidio, aunque condenado públicamente, era comprendido como último recurso desesperado. Las negociaciones matrimoniales medievales se parecían a campañas militares, donde los cuerpos eran el campo de batalla. Cuando el padre de Margot acordó su boda con Henrik, la virginidad de su hija fue su dote más valiosa, más que el oro o el ganado. El himen se convirtió en moneda de honor, intercambiada como prueba de pureza femenina y reputación familiar. La noche de bodas no solo trataba de consumación, sino de verificación pública. Las sábanas manchadas de sangre se exhibían ante los invitados como garantía de legitimidad. Si no había sangre, la novia podía ser devuelta a su familia. En desgracia, tachada de deshonra o ejecutada por fraude. La presión sobre las jóvenes era inmensa. Algunas pinchaban en secreto sus dedos o escondían sangre de pollo para falsificar la evidencia que todos esperaban. La medicina medieval estaba profundamente equivocada sobre la virginidad. Creían que el himen era una membrana sólida que bloqueaba por completo la entrada vaginal, en vez de ser un tejido flexible y parcial. Pensaban que su ausencia demostraba experiencia sexual, ignorando que podía romperse al montar a caballo, levantar peso o por simple variación natural. La doctrina de la Iglesia sobre la consumación creó prácticas extrañas. Un matrimonio no era legal hasta que se consumaba, lo que convertía la intimidad en asunto legal. Los tribunales eclesiásticos interrogaban por separado a los esposos sobre los detalles de su noche. Examinaban el cuerpo de la mujer en busca de señales de penetración y pedían testimonio de vecinos que hubieran escuchado, a través de las paredes,
Las posiciones sexuales estaban estrictamente reguladas. La postura del misionero no solo era la preferida, era la única que no condenaba el alma. Cualquier posición con la mujer arriba era contra natura, porque invertía el orden de dominio masculino. La penetración trasera se calificaba de bestial, propia de animales, y sin embargo, la literatura medieval mostraba una realidad más compleja. Los fabliaux, relatos cómicos y obscenos que circulaban en Francia, describían encuentros que escandalizarían a los clérigos. Narrados en tabernas y plazas por juglares, revelaban un mundo oculto donde las parejas experimentaban con prácticas prohibidas, pese al miedo al infierno. El poeta francés Andreas Capellenas, hacia 1184, detallaba rituales de cortejo con instrucciones sobre posturas y técnicas. Su obra sugiere que, al menos en la nobleza, existía un conocimiento sofisticado del placer mucho más allá de las restricciones eclesiásticas. Pero eran secretos, peligrosos. Descubrirlos podía significar excomunión, destierro o muerte. Los medievales temían a demonios sexuales que se creía atacaban a los humanos en sus momentos más vulnerables. El súcubo y el íncubo no eran simples leyendas, se aceptaban como hechos médicos y teológicos. Se decía que los súcubos, demonios femeninos, seducían a los hombres, robándoles su energía vital a través del acto. Se les culpaba de sueños eróticos y emisiones nocturnas. Los teólogos construyeron teorías elaboradas en un demonio podía tomar forma de mujer para robar semen y luego transformarse en hombre para embarazar a una mujer, con esa semilla robada. Los hijos concebidos así eran considerados malditos o demoníacos. El íncubo, demonio masculino, era visto como una amenaza aún mayor. Se decía que su fuerza superaba a la humana y podía dominar a sus víctimas. Mujeres que confesaban sueños sexuales o experiencias extrañas eran acusadas de tratar con demonios. La línea entre víctima y bruja era finísima. Lo que hoy entendemos como parálisis del sueño se interpretaba como agresión demoníaca. Quien despertaba sin poder moverse, con presión en el pecho, se creía atacado por espíritus sexuales. La iglesia prescribía exorcismos, pero muchas víctimas terminaron en la hoguera a la menstruación. Se entendía con miedo y superstición durante siglos. Se creía que la sangre menstrual era veneno capaz de arruinar cosechas, el vino, o quitar la fuerza a los hombres. Plinio el Viejo afirmaba que podía enloquecer a los perros y desafilar cuchillos, y sus escritos seguían estudiándose en las universidades medievales. Las mujeres en su ciclo eran vistas como contaminantes, no podían entrar a iglesias, preparar alimentos ni tocar objetos sagrados. En muchas aldeas se las aislaba en chozas hasta que terminaba el sangrado. La iglesia enseñaba que la menstruación era castigo divino por el pecado de Eva, haciendo de cada ciclo un recordatorio de vergüenza. La falta de comprensión médica creó remedios absurdos. Se pensaba que la sangre no expulsada envenenaba el cuerpo. Se aplicaban sangrías, purgas y tratamientos peligrosos para equilibrar los humores. Algunos médicos incluso recomendaban el sexo como cura, creyendo que la semilla masculina neutralizaba la toxicidad a las mujeres. Por su parte, desarrollaron saberes ocultos. Usaban musgo, trapos y piel de oveja como protección. Seguían sus ciclos por las fases de la luna y preparaban infusiones herbales contra calambres. Este conocimiento se transmitía entre mujeres, escondido de médicos y sacerdotes que lo tacharían de brujería. La época también vio surgir teorías sobre compatibilidad sexual basadas en astrología, humores y rasgos físicos. Los médicos aseguraban que la fertilidad dependía del equilibrio entre lo caliente y lo frío, lo húmedo y lo seco. Un marido caliente podía ser incompatible con una esposa fría, causando disfunción e infertilidad. Entre familias ricas, los exámenes médicos de novios eran comunes. Se observaban las caderas de la mujer. Anchas significaban fertilidad, estrechas, esterilidad, y el tamaño y forma del pene del hombre para evaluar su adecuación. Estos exámenes se hacían con la misma frialdad que si fueran ganado en las autoridades eclesiásticas. Desarrollaron sus propias teorías sobre la compatibilidad sexual, fundamentadas en lo espiritual más que en lo físico. Enseñaban que las parejas demasiado emparentadas, ya fuera por sangre o por lazos espirituales, serían castigadas con disfunciones sexuales y con hijos monstruosos. Las complejas reglas de consanguinidad llevaron a que muchos matrimonios medievales fueran anulados al descubrirse conexiones familiares antes desconocidas. La sexualidad en la Edad Media estaba profundamente entrelazada con conceptos de honor,
vergüenza y posición social. La virilidad de un hombre se vinculaba directamente con su reputación como guerrero y líder. La impotencia no se consideraba una falla privada, sino una humillación pública capaz de arruinar su prestigio en la comunidad. Los franceses medievales incluso crearon elaborados eufemismos para referirse a la disfunción sexual, elaborando un lenguaje de vergüenza que impregnaba la vida social para las mujeres. La reputación sexual era aún más frágil. El indicio de conducta inapropiada podía destruir sus posibilidades de matrimonio y deshonrar a toda su familia. En las pequeñas ciudades medievales, donde todos conocían la vida de los demás, una mujer sorprendida conversando con un hombre que no fuera su esposo o pariente podía ser tachada de inmoral. Las normas de conducta femenina eran tan estrictas que incluso las casadas vivían bajo el constante temor al chisme y la acusación. Estas ansiedades sexuales se reflejaban en el sistema legal, especialmente en los juicios por violación, adulterio y agresión sexual. La violación no se definía como un crimen contra la mujer, sino contra el hombre que la poseía, su padre, marido o señor. El castigo dependía en gran medida del estatus social de la víctima y del agresor. Un noble que violaba a una campesina podía salir con una multa insignificante, mientras que un campesino que osara violar a una dama noble enfrentaba la tortura y la muerte. El adulterio se castigaba aún más severamente, pero solo para las mujeres. Una esposa sorprendida con otro hombre podía ser ejecutada por su propio marido sin consecuencias legales. Los códigos medievales otorgaban explícitamente a los esposos el derecho de matar a sus mujeres adúlteras y a sus amantes si eran descubiertos en el acto. Los hombres, sin embargo, gozaban de mayor libertad, podían acostarse con solteras, prostitutas o incluso con sus criadas sin enfrentar sanciones legales. Este mismo contexto surgieron elaborados rituales de cortejo que influirían en la cultura europea durante siglos. La tradición del amor cortés, difundida en la poesía de los trovadores, creó un universo paralelo donde el deseo sexual se transformaba en una búsqueda espiritual. Aunque era más una fantasía literaria disfrutada por la nobleza, tuvo un fuerte impacto en la concepción medieval del amor y la sexualidad. El amor cortés sostenía que el verdadero amor solo podía existir fuera del matrimonio. La devoción de un caballero hacia su dama debía mantenerse eternamente insatisfecha, en un estado de anhelo que purificaba el alma mediante el sufrimiento. Esto provocó una extraña división en la sexualidad marital. Era vista como algo puramente funcional, mientras que el amor romántico adquiría un carácter espiritual. A la realidad, sin embargo, era mucho más práctica. Entre los campesinos, los jóvenes podían tener cierta voz en la elección de su pareja, pero siempre prevalecían los intereses económicos. Una muchacha del pueblo podía sentir afecto por el hijo del herrero, pero si el molinero ofrecía mejores condiciones a su padre, terminaría casándose con un hombre al que apenas conocía. Algunas regiones practicaban curiosos ritos de compromiso, como permitir que los prometidos durmieran juntos, vestidos y separados por una tabla de madera llamada bundling board. Con ello, las familias podían evaluar la compatibilidad física de la pareja sin arriesgar embarazos ni desafiar la doctrina eclesiástica contra el sexo prematrimonial. La Edad Media heredó también un vasto repertorio de magia sexual y rituales de fertilidad, procedentes de antiguos cultos paganos. Aunque perseguidas por la Iglesia, estas costumbres nunca desaparecieron del todo. Los campesinos seguían celebrando prácticas antiguas disfrazadas de festividades cristianas o integradas en la medicina popular. El 1 de mayo conservaba un marcado trasfondo sexual, pese a los intentos eclesiásticos por sofocarlo. Los jóvenes pasaban la noche en el bosque, recogiendo flores y ramas para adornar la aldea, aunque en realidad aprovechaban la ocasión para experimentar y cortejar fuera de las restricciones sociales. Muchos embarazos se atribuían a esos encuentros de mayo, lo que explicaba el aumento de nacimientos en febrero. Las bodas incluían numerosos rituales de fertilidad destinados a asegurar descendencia. A la novia podían lanzarle granos o nueces para propiciar la fecundidad, y el lecho nupcial era bendecido con agua santa, pero también preparado con hierbas y amuletos que supuestamente aumentaban la fertilidad. Estos ritos eran un intento desesperado por controlar la reproducción en un mundo donde la mortalidad infantil era devastadora y la supervivencia familiar dependía de tener hijos sanos. La concepción se entendía a través de una mezcla extraña de filosofía aristotélica, doctrina cristiana
y saberes populares. Los médicos medievales creían que tanto hombres como mujeres producían una semilla que debía unirse para crear vida. Sostenían además que el orgasmo femenino era necesario para concebir, lo que llevó a la trágica idea de que las mujeres embarazadas por violación debían haber disfrutado del acto. También circulaban teorías sobre cómo influir en el sexo del futuro hijo. En ciertos momentos de la luna supuestamente engendraban varones, mientras que otros producían niñas. Incluso se pensaba que la posición de las estrellas en el momento de la concepción determinaba no solo el sexo, sino también el carácter y el destino del niño. Con el paso del tiempo, se desarrollaron métodos cada vez más sofisticados de control y vigilancia sexual. La Iglesia estableció redes de informantes que espiaban la intimidad de los vecinos. La confesión se convirtió en una herramienta para recolectar información, con sacerdotes interrogando a los fieles sobre los momentos más privados de su vida sexual. La aparición de la Inquisición en el siglo XIII intensificó estas persecuciones. Los sospechosos de herejía eran torturados para confesar no solo sus creencias religiosas, sino también sus prácticas sexuales. Los manuales de los inquisidores incluían preguntas minuciosas sobre posiciones, frecuencia e incluso sensaciones experimentadas durante el acto. En las prisiones medievales imponían castigos brutales por delitos sexuales. Una mujer adúltera podía ser encerrada en jaulas diminutas donde no cabía de pie, alimentada solo con pan y agua hasta morir de inanición. Los hombres culpables de violación podían ser castrados públicamente antes de ser colgados. Estos castigos no buscaban únicamente sancionar a los culpables, sino infundir terror en toda la comunidad para garantizar la obediencia sexual. A pesar de todo, la Edad Media produjo una abundante literatura de consejos sexuales, aunque reservada. Los textos médicos describían en detalle posiciones y técnicas accesibles solo a médicos instruidos y mecenas adinerados. La gente común aprendía a través de canciones populares, rumores o la dura experiencia. La Iglesia, por su parte, elaboró su propia literatura sexual, centrada en catalogar pecados, más que en ofrecer orientación positiva a los manuales penitenciales. Enumeraban cientos de prácticas sexuales junto con sus castigos correspondientes. Estos textos revelaban una obsesión por los detalles íntimos que contradecía la postura oficial de la Iglesia sobre el celibato y la pureza. Por otro lado, los manuales matrimoniales, escritos para los nobles, ofrecían consejos que iban desde las técnicas para la noche de bodas hasta cómo manejar la intimidad durante el embarazo. Reflejaban un conocimiento sofisticado del placer sexual, oculto para la mayoría del pueblo, pero practicado discretamente por quienes podían permitírselo. A la Edad Media vio surgir métodos cada vez más elaborados de castigo y control sexual. El cinturón de castidad, aunque probablemente menos común de lo que sugiere la cultura popular, simbolizaba las medidas extremas tomadas para reprimir la autonomía femenina. No eran simples cadenas físicas, sino recordatorios del miedo que rodeaba la libertad sexual de la mujer. Los burdeles medievales vivían en una paradoja, condenados por la Iglesia, pero regulados por las autoridades seculares. Muchas ciudades mantenían barrios rojos oficiales, donde las prostitutas trabajaban bajo vigilancia gubernamental, obligadas a usar ropa distintiva, vivir en zonas designadas y someterse a revisiones médicas periódicas. A la época también produjo algunas de las costumbres sexuales más extrañas de Europa. El derecho de pernada, aunque discutido por los historiadores, insinuaba la completa vulnerabilidad de las campesinas frente a los señores feudales. Incluso se creía que la actividad sexual podía influir en la naturaleza y en la suerte de las cueras. Reyes consultaban a astrólogos para concebir en el momento correcto, mientras que comandantes prohibían a sus soldados el sexo antes de la batalla para no perder vigor. En las comunidades desarrollaron sistemas de presión social, destinados a vigilar la conducta íntima. Los jóvenes rara vez estaban solos, y los matrimonios debían ajustarse a estándares comunitarios. La Iglesia enseñaba que el placer era una trampa del demonio, y aún dentro del matrimonio, el exceso podía condenar el alma al infierno. Para reprimir los deseos, se recurría al ayuno, baños fríos o castigos corporales. Aún así, floreció una cultura subterránea de transgresión y rebelión. La gente encontraba maneras de perseguir el placer, expresando sus deseos en secreto mientras vivía bajo el peso de una moral rígida. La falta de privacidad hacía que los actos sexuales ocurrieran en espacios compartidos, en medio de familias, sirvientes y niños. Lo íntimo nunca
era realmente íntimo, siempre público, político y vigilado. La sexualidad también se definía por la clase social. Los nobles disfrutaban de privilegios exclusivos, cámaras privadas, comidas exóticas y tiempo de ocio, que les permitían explorar deseos prohibidos, mientras que los campesinos veían el matrimonio como una cuestión de supervivencia, asegurar herederos y manos para trabajar la tierra. El placer quedaba relegado, considerado un lujo peligroso, pero, junto a la represión, siempre existió la resistencia. La Edad Media produjo normas restrictivas, pero también estrategias para burlar al sistema. Las historias de la época muestran que la pasión humana era demasiado fuerte para ser encadenada por completo, y cuando volvemos a Margot, en su cabaña de piedra, con las manos ásperas de Henrik extendiéndose hacia ella bajo la luz temblorosa de una vela, entendemos que su miedo no es solo personal, es el peso de toda una cultura cargada de ansiedad sexual, de doctrinas religiosas, del honor familiar y de la vigilancia comunitaria que caen sobre sus frágiles hombros. A la Edad Media nos recuerda que la sexualidad siempre ha estado atravesada por el poder, el miedo y el control social, y sin embargo, también revela la increíble resiliencia del deseo humano a un impulso imposible de sofocar, presente en cada época, en cada generación, en ese instante final, en las manos temblorosas de Margot y en los dedos endurecidos de Henry. No vemos solo a dos personas, vemos el choque de una civilización entera, con sus miedos, sus supersticiones y su eterna búsqueda de conexión. Intimidad nunca del todo íntima, nunca del todo segura, pero siempre profundamente humana. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los secretos más ocultos de la Edad Media. Si este video te sorprendió, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad. Hasta la próxima aventura.